El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó el martes de sus promesas cumplidas en su discurso anual ante el Congreso, que tuvo un especial tono electoral. En el discurso del Estado de la Unión estuvo presente además el líder opositor venezolano Juan Guaidó, y Trump vaticinó el fin de la tiranía de Nicolás Maduro. 9 meses antes de los comicios en que buscará la reelección, Trump se jactó de una economía estruendosa ante el Pleno de los Legisladores, sin decir una palabra sobre su proceso de destitución, en vísperas de una absolución casi segura, gracias a la mayoría republicana que tiene en el Senado. La polarización que reina en la clase política estadounidense fue evidente en la tradicional cita, porque al llegar, Trump evitó darle la mano a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la oposición demócrata, quien en un gesto político rompió en pedazos su copia del discurso sobre el Estado de la Unión apenas el mandatario terminó de hablar. A diferencia de muchos que vinieron antes que yo, cumplo mis promesas, afirmó Trump, quien pasa por un buen momento. El fin del juicio político marcará el epílogo de un proceso de destitución de 5 meses que no debilitó su base electoral, y la última encuesta de Gallup le otorga un 49% de opiniones favorables, su mayor puntaje desde que llegó a la oficina oval en enero de 2017. Por si fuera poco, el caótico comienzo el lunes en Iowa de la votación demócrata para elegir a su rival de cara a las elecciones de noviembre le permitió regodearse de la incompetencia de sus contrincantes. Las claves de la polarizada política estadounidense las revisamos en Mundo Plus hoy. Bien, y hace solo unas horas el Senado de Estados Unidos finalmente absolvió al presidente de ese país, Donald Trump, del cargo de abuso de poder y obstrucción al Congreso, después de, la verdad, un juicio histórico de destitución de 2 semanas que fue promovido por los demócratas. Hablamos de esto y del polémico discurso también de Estado de la Unión de Trump con el académico y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas, Patricio Zamorano, directamente desde la ciudad de Washington. Patricio Zamorano, digo. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Florencia. Un placer como siempre. ¿Cómo estás? Igualmente, Patricio Zamorano. Cuéntame, ¿cuál es el ambiente en Washington tras esta histórica absolución del presidente Donald Trump? Bueno, es un ambiente mezclado porque efectivamente, como tú señalabas, no hubo sorpresa. Era imposible que los demócratas obtuvieran 20 votos para llegar a los 67, que son los 2/3 que pide la Constitución de los Estados Unidos para remover al presidente de la República. Así que no hubo sorpresa en cuanto a eso, aunque hubo gestos, como tú señalabas, y algunos de los informes que hemos visto en estos minutos, algunos gestos políticos importantes. El hecho que, por ejemplo, que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, rompiera en pantalla atrás de Donald Trump un borrador del discurso del presidente, eso fue un gesto bastante fuerte, que un poco fue la respuesta al hecho de que Trump no saludó a una autoridad importante como es la presidenta de la Cámara Baja, ¿no? Justamente como represalia a todo este proceso de impeachment, de acusación constitucional del que fue víctima por estos últimos meses, ¿no? Así que, y también hubo sorpresa por el caso de Romney, el senador ex candidato presidencial, fue el único republicano y pasa a la historia como el único republicano que votó a favor de por lo menos uno de los artículos de abuso de poder presidencial dentro de esta acusación constitucional y que rompió mínimamente esta división bastante partidaria entre republicanos y demócratas, ¿no? Claro, ¿nos podría explicar el detalle de cada uno de estos cargos, tanto de abuso de poder en contra del presidente Trump y también de obstrucción al Congreso? Así es. Bueno, y está en el meollo del fracaso del Partido Demócrata, ¿no? Porque lo que pasó el día de hoy representa un poco yo te diría, un error estratégico, puesto que el segundo artículo de obstrucción al Congreso fue hecho principalmente por el hecho de que la Casa Blanca y Donald Trump le ordenó a muchos de sus funcionarios a no participar y no ir al Congreso para declarar en este juicio político. El caso de Bolton y otros más que están fuertemente involucrados en varias faltas, crímenes o la posibilidad de crímenes. El Partido Demócrata, en vez de obligar a estos funcionarios a través de las Cortes y especialmente de la Corte Suprema, obligarlos a testificar, dejaron el proceso ahí y acusaron
al presidente Donald Trump de obstrucción al Congreso por negarse justamente a esta participación. Yo te diría que eso fue un error que podemos ver ahora, puesto que habría que quizás haber intentado a través de las Cortes ese proceso y haber expandido este juicio político incluso más. Pero el Partido Demócrata quería aprobar estos artículos antes de Navidad del año pasado. Así que, y el primer artículo, el de abuso de poder presidencial, tiene que ver con el hecho de que Donald Trump exigió al presidente de Ucrania ayudarle a su candidatura, investigando a su contrincante político Joe Biden, contrincante presidencial, so pena de no recibir casi 400 millones de dólares en ayuda militar, ¿no? Así que los hechos están. Donald Trump nunca los negó, no hay ninguna duda que lo hizo, no hay ninguna duda que es un acto criminal, pero que para los republicanos simplemente era una acusación política. Entonces, efectivamente, los hechos fueron declarados, están comprobados. El hecho es que el Partido Republicano no se abrió, excepto un solo voto, para apoyar la remoción de Donald Trump de la presidencia. Perfecto. ¿Y quién es finalmente el gran perjudicado con este juicio político? ¿Los demócratas, los republicanos, Trump, Biden? Yo te diría que el más perjudicado sin duda es el Partido Demócrata, y Nancy Pelosi, expuso su capital político de una manera importante. Aunque no está todo dicho, hay que recordar que los procesos de fiscalización de la Cámara de Representantes continúan y es posible que incluso se insista en llamar a testificar especialmente a Bolton. Bolton es el funcionario que está intentando publicar un libro donde revela claramente que Donald Trump le pidió derechamente que se presionara al gobierno de Ucrania a que investigara a Joe Biden y no entregarle estos 400 millones de dólares. Ese hecho puntual está dentro de ese libro y no hay ninguna duda, y los demócratas hoy día ya lo anunciaron, autoridades importantes, que van a continuar con el proceso de fiscalización. Pero sin duda que es un quiebre importante para Nancy Pelosi, que expuso mucho su capital político en un voto que ya sabíamos que era imposible lograr 20 votos más del Senado en una sociedad tan polarizada como la de los Estados Unidos, ¿no? Y Patricio, ¿qué finalmente buscaba entonces el Partido Demócrata? Y si lo más probable era que el presidente Trump fuera absuelto, que no se iba a prosperar esta acusación en el Senado de Estados Unidos, por lo tanto, ¿qué buscaban? ¿Enloar su imagen para la campaña electoral o qué? Si no iban a sacar nada concreto, no iba a ser destituido el presidente. La idea era un poco difundir información comprometedora, información pseudo-criminal al borde de lo legal en que estaba involucrado Donald Trump dentro de este contexto de la acusación constitucional. Pero como tu propio informe, el que escuchábamos, ha señalado, hay otra buena noticia para Donald Trump, porque la última encuesta Gallup eleva un poco su favorabilidad, que venía muy bajo. Es el peor presidente evaluado en la historia contemporánea de los Estados Unidos, pero subió algunos puntos. También el tema de la economía aún sigue bien. No le beneficia un 100% a Donald Trump, aún con el nivel de economía que tenemos, inflación controlada, desempleo marginal. Él debería tener una aprobación incluso mucho más alta, pero claro, él es un personaje polémico, él es un personaje que genera mala prensa en general, pero así y todo tiene buenas noticias el día de hoy por el hecho de esta votación, que simbólicamente es muy fuerte para que lance un poco este proceso de primarias presidenciales, y en ese sentido yo te diría que el Partido Demócrata tiene que ver un poco cómo va a decantar esto. Cuando pasó, y este es un dato importante que te quiero dar, Florencia, el anterior juicio político, impeachment contra Bill Clinton también tuvo un pequeño repunte justamente cuando quedó libre de cargos dentro del Senado, pero 2 meses después vino una caída en su porcentaje de aprobación y volvió a los niveles de aprobación que tenía antes del juicio político. Entonces, vamos a ver si eso pasa con Donald Trump, que se suba en la ola del éxito durante este mes o el próximo mes o próximos 2 meses, y luego quizás caiga un poco en su aprobación. Eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Claro, y finalmente con esta votación se agotaron todas las opciones por parte de los demócratas para poder destituir a Donald Trump. Eso es lo que te señalaba recién, no se agotan para nada, es totalmente posible. ¿Pero cuántos meses podría volver a haber otro recurso judicial? En cualquier momento. La Cámara Baja y el cargo importante de Nancy Pelosi, ella decide los plazos. Así que si hay otro tipo de hechos graves, si se sabe de otra conversación que se filtre, si hay otro tipo de criminalidad o falta administrativa en que está involucrado Donald Trump,
es posible que se haga una nueva acusación constitucional. Es decir, este proceso no significa que él no pueda enfrentar otros. Y como señalé al principio de la entrevista, es posible también que otros funcionarios que no testificaron por esta obstrucción de Donald Trump al Congreso, es posible que se les obligue ahora a través de las Cortes. Entonces, no te quepa duda que esta administración, por la forma en que hace política, puede generar otro tipo de eventos polémicos. Así que esto no termina acá, sin duda. Perfecto, Patricio. Te quiero invitar a que revisemos un ambiente justamente de cuando Donald Trump ingresa al podio en la Cámara del Senado y deja a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, con la mano extendida. Veamos por un momento el ambiente y luego seguimos comentando. Claro, Patricio, veíamos justamente el ambiente donde Donald Trump deja con la mano extendida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿Pelosi finalmente dio alguna explicación? Porque veía posteriormente, cuando Donald Trump termina de entregar su discurso, ella rompe una de las copias del discurso de Donald Trump. ¿Ella ha dado alguna explicación de por qué hizo esto? Porque obviamente lo hizo con intención, considerando que estaba al frente de todas las cámaras. No, así es, eso, por eso es que lo comenté al principio de la entrevista, el hecho de que Nancy Pelosi destruyera uno de los borradores y lo rompiera en frente a la espalda de Donald Trump. Lo que explicó Nancy Pelosi fue que era un gesto de protesta por haber considerado que el discurso era un discurso sucio, un discurso, digamos, de bajo nivel moral. Y se explicó concretamente por el hecho de que Nancy Pelosi representa a California. Y Donald Trump fue muy duro con California durante su discurso de la Unión ayer. La criticó por muchos temas, entre ellos el tema de la inmigración, el hecho de que hay muchas ciudades santuario, entre ellas San Francisco, y Nancy Pelosi pertenece o representa, perdón, a esa área. Entonces, efectivamente, yo diría que Nancy Pelosi lo tomó como un golpe personal, estas alusiones muy negativas a California, que como Estado tiene muy mala relación con Donald Trump. Donald Trump ha amenazado varias veces con quitar ayuda federal a California si no cumplen con, digamos, con sus designios, porque California ataca a través de las Cortes muchas de las medidas, especialmente anti-inmigración, que ha planteado Donald Trump. Así que esa es un poco la explicación, Florencia. Perfecto, Patricio. Y respecto al mensaje entregado por el discurso del presidente Donald Trump, ¿qué le pareció? Porque la verdad es que publicitó un poco todos sus logros durante estos 3 años que lleva en el gobierno. ¿Qué le pareció a usted este mensaje? La verdad es que si uno analiza todos los hechos, y aquí en los Estados Unidos hay mucha costumbre de analizar todos los hechos puntuales que el presidente de la República señala en su discurso de la Unión. Se analizan especialmente las cifras, ¿no? Que sea todo correcto, que no haya errores o falsedades. Y efectivamente el discurso de Donald Trump ya nos viene acostumbrando. Tiene verdades, pero también muchas exageraciones y algunos temas falsos. También toma crédito, yo diría que lo principal, toma crédito de mucho del mejoramiento económico que ya venía desde Obama, y lo toma él como propio. El tema del desempleo, que ya venía muy bajo desde Obama, el tema de la inversión, el tema del rol de los Estados Unidos en cuanto a su propia producción de petróleo y gas natural. Eso ya venía de antes. Y otros temas importantes, él exagera muchos logros económicos que no están así. El hecho, por ejemplo, de los salarios. No es cierto que los salarios han explotado, es incluso lo contrario, se han estancado bastante. Ha habido un ligero crecimiento, pero muy marginal, pero los salarios de los trabajadores siguen siendo muy bajos en los Estados Unidos. Y así, muchos hechos un poco dentro del estilo de Donald Trump, ¿no? Que le gusta exagerar muchos temas o atribuirse muchos éxitos que realmente no le corresponden un 100%. Pero por lo menos fue un tono más positivo. Él ha hecho otros discursos previos en que ha sido muy negativo, que ha pintado una imagen muy negativa de los Estados Unidos. Así que este año marcó una diferencia importante, puesto que presentó una visión un poco más positiva, un poco más optimista hacia el futuro cercano dentro de la campaña presidencial en la que él está participando, ¿no?
Claro, y también, bueno, Venezuela definió un poco, fue bastante protagonista justamente en este discurso con la presencia del presidente encargado Juan Guaidó. Esto podría de alguna manera, o sea, ya la está tensando, el régimen de Nicolás Maduro ya acusó y denunció agresiones por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Esto podría tensionar aún más las relaciones entre estos dos países? Sí, bueno, ya son relaciones bastante perjudicadas. Lo que destacó la prensa, ese fue uno de los hechos que la prensa, especialmente el New York Times, Washington Post, declararon como falso también el hecho de señalar que Guaidó es el presidente plenipotenciario o legítimo total de Venezuela, cuando efectivamente son 50 naciones las que reconocen a Guaidó y el resto del planeta, más de 150 países, incluyendo las Naciones Unidas, aún siguen reconociendo a Maduro como presidente. Eso fue un poco lo que se destacó en la prensa de los Estados Unidos, pero sin duda que fue un golpe comunicacional fuerte de Donald Trump invitar a Guaidó y ofrecerle todo su apoyo en cámara en el discurso más visto del presidente de los Estados Unidos en todo el año. Así que sin duda que fue un esfuerzo importante de Donald Trump para apoyar la causa de Guaidó, ¿no? Perfecto, Patricio Zamorano. Muchas gracias por este contacto directo desde la ciudad de Washington.